Lo crié para que fuera un rey, y me convirtió en su sirvienta. Le di un imperio en secreto, y me pagó con una humillación pública. Soy la dueña de todo lo que él presume, pero para mi hijo, no soy más que una vieja perezosa. Esta es la historia de cómo tuve que destruir al hombre que más amo para poder salvarlo. Quédate hasta el final, porque descubrirás que el amor, a veces, tiene que ser cruel para ser bueno. El aire en el restaurante Dulce Patria de Polanco era espeso con el aroma del dinero y el poder. Candelabros de cristal arrojaban una luz dorada sobre manteles de lino blanco y copas que brillaban como diamantes. Cada detalle, desde los meseros de movimientos silenciosos hasta el murmullo controlado de las conversaciones, estaba diseñado para proyectar una imagen de éxito inalcanzable. En la mesa más visible, Santiago, con su traje de $3,000 y su sonrisa de conquistador, encarnaba el espíritu del lugar. A sus 30 años, su reciente ascenso a gerente de operaciones en el grupo Axiom era, para él, la prueba irrefutable de su propio genio. Brindaba con su novia, una mujer cuyo valor parecía medirse en los quilates de sus joyas, y juntos formaban un cuadro de ambición moderna y superficialidad descarada. Su mundo era perfecto, pulcro y no admitía imperfecciones. Sentada frente a él, Isabela Reyes era la única nota discordante en esa sinfonía de opulencia. A sus 68 años, su vestido simple, aunque elegante, no gritaba su precio. Su rostro, surcado por las líneas de la experiencia, poseía una dignidad serena, pero sus ojos, en ese momento, eran dos pozos de una soledad tan profunda que ninguna fortuna podría llenar. Para Santiago y su novia, ella era simplemente la viuda que vivía de una modesta pensión, un vestigio de un pasado humilde que él se esforzaba por borrar. Isabela sentía el abismo entre ellos, un vacío que crecía con cada risa arrogante de su hijo y cada mirada condescendiente de su pareja. El frío del lujoso ambiente no era nada comparado con el hielo que comenzaba a formarse alrededor de su corazón, observando al hijo que había criado convertirse en un extraño. La celebración avanzaba, y con cada plato gourmet que llegaba, Isabela se sentía más invisible. Las anécdotas de Santiago giraban en torno a sus logros, sus planes de comprar un departamento más grande, sus vacaciones soñadas en Europa. Ella era una mera espectadora en la película de su vida. El peso de las últimas semanas, marcadas por un silencio telefónico solo roto por esta invitación obligada, la aplastaba. Con una voz temblorosa que apenas logró hacerse oír por encima de la música ambiental, Isabela intentó construir un puente sobre el abismo. «Santi, me siento tan sola a veces en la casa», comenzó, sus manos buscando torpemente el consuelo de su servilleta. «He estado pensando, tu nuevo departamento es tan grande. Tal vez podría mudarme al cuarto de huéspedes. No sería una molestia». La sugerencia flotó en el aire por un instante, cargada de una esperanza vulnerable y del deseo desesperado de una madre por estar cerca de su único hijo. Santiago la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Una risa corta, incrédula y cruel brotó de sus labios. Se giró hacia su novia, compartiendo una mirada de burla, como si su madre acabara de contar el chiste más patético del mundo. El rostro de Isabela, que segundos antes contenía una súplica tímida, se contrajo de dolor. El murmullo del restaurante pareció desvanecerse, y el único sonido en su universo fue el eco de la risa de su hijo, una risa que desmantelaba su valor pieza por pieza, dejándola expuesta y humillada en medio del lujo. Entonces, Santiago se inclinó sobre la mesa, su voz un susurro cargado de veneno para que solo ella y su novia lo escucharan, aunque el impacto fue tan brutal como un grito. «Por favor, mamá, ya no estás para esto», siseó, su sonrisa ahora convertida en una mueca de desdén. «Tu tiempo ya pasó. Métetelo en la cabeza. No voy a mantener a una vieja perezosa». La palabra resonó en el silencio que siguió, rebotando en la mente de Isabela. Perezosa. Perezosa. Ella,
que había trabajado 18 horas al día desde la muerte de su esposo para transformar un pequeño negocio de transporte en el gigante logístico que ahora le pagaba el sueldo a su hijo. Perezosa, ella, que había sacrificado su juventud, su vida social y sus propios sueños para construir el imperio que él creía haber conquistado por mérito propio. El golpe no le arrancó lágrimas. La humillación fue tan absoluta, tan profunda, que trascendió el llanto. Fue como si una aguja de hielo le hubiera perforado el corazón, congelando el dolor en algo sólido, duro e inquebrantable. El velo de la madre abnegada y la viuda modesta se hizo añicos, cayendo a sus pies en fragmentos invisibles. En ese instante, en medio del restaurante más exclusivo de la Ciudad de México, la mujer que se había hecho a sí misma, la magnate que movía los hilos de una corporación de 1,000 millones de pesos desde el anonimato de su cocina, despertó de su letargo autoimpuesto. La herida no la debilitó. Por el contrario, forjó en su interior una resolución de acero puro. Sus ojos, que momentos antes reflejaban una súplica dolida, cambiaron. La tristeza fue reemplazada por una claridad gélida, una determinación tan intensa que si Santiago se hubiera molestado en mirarla de verdad, habría retrocedido. Ya no veía frente a ella a su hijo malagradecido, sino a un producto defectuoso de su propio éxito silencioso, un hombre que necesitaba desesperadamente una lección sobre el verdadero valor de las cosas. La lección no vendría en forma de reproches ni de súplicas. Vendría de la realidad, una realidad que ella misma había construido y que ahora usaría como la herramienta más afilada y dolorosa. Decidió que Santiago conocería a su madre, no a la viejita, sino a la dueña. Su gesto fue casi imperceptible, con una calma que contrastaba violentamente con la tormenta en su interior. Isabela dobló su servilleta y la colocó con precisión milimétrica al lado de su plato intacto. Levantó la mirada y la fijó en Santiago, quien ya había vuelto a su conversación trivial con su novia, habiéndola descartado por completo. En esa mirada silenciosa no había odio, sino la promesa de una demolición necesaria. Se levantó de la mesa, su columna vertebral más recta que nunca. «Disfruten su cena», dijo, su voz desprovista de cualquier emoción, y, mientras caminaba hacia la salida, cada paso sobre el mármol pulido era un martillazo que sellaba el destino de su hijo. La era de la madre invisible había terminado. La era de la señora Reyes apenas comenzaba. Si esta historia ya te atrapó, suscríbete al canal y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos estás viendo. No te imaginas lo que está a punto de suceder. La historia de Isabela no comenzó en la opulencia de Polanco, sino en el polvo y el diésel de las carreteras de 1900. México. Su esposo, un hombre bueno con manos callosas y un solo camión de carga, había sido el amor de su vida y el padre de Santiago. Su muerte repentina en un accidente la dejó viuda a los 38 años, con un hijo adolescente y una deuda abrumadora. El mundo esperaba que se derrumbara, que vendiera el camión por una miseria y buscara un trabajo modesto. Pero dentro de Isabela ardía una brasa que ni el dolor pudo extinguir. Se negó a ser una víctima. Pasaba las noches en la pequeña cocina de su casa en la colonia Narvarte, no llorando, sino estudiando libros de contabilidad, logística y gestión de flotas. Aprendió sobre rutas, tiempos de entrega y contratos, absorbiendo cada pieza de información con una tenacidad feroz. Durante el día, se enfrentaba a un mundo de hombres que la miraban con una mezcla de lástima y desdén. Los transportistas, los clientes, los mecánicos, todos veían a una viuda frágil jugando a los negocios, pero su persistencia era inquebrantable. Consiguió un pequeño contrato, luego otro. Cumplía cada entrega con una eficiencia impecable. Ahorró cada peso, no para ella, sino para comprar un segundo camión, luego un tercero. Cada vez que Santiago necesitaba algo para la escuela, o cuando la miraba con el orgullo de un hijo que ve a su madre luchar, el fuego dentro de ella se avivaba. Grupo Axiom no nació en una sala de juntas, sino del sudor,
las lágrimas contenidas y la determinación de acero de una mujer que prometió darle a su hijo el futuro que su padre no podría. Mientras la empresa crecía exponencialmente, Isabela tomó una decisión crucial. Para proteger a Santiago de las complejidades y los peligros del mundo empresarial, y quizás por un miedo inconsciente a que su propio éxito lo eclipsara, decidió permanecer en las sombras. Creó una estructura corporativa compleja, colocando a su abogado de confianza, Armando Herrera, como la cara pública y presidente del consejo. Oficialmente, ella era una accionista anónima, una figura fantasmal en los documentos legales. Vivió una doble vida. Por un lado, la estratega brillante que aprobaba expansiones de cientos de millones de pesos, y por otro, la mamá que cocinaba los platillos favoritos de Santiago y se preocupaba por si llevaba suéter. Quería que su hijo la amara por ser su madre, no por su dinero. Este anonimato autoimpuesto se convirtió en su jaula de oro. Tras la humillación en el restaurante, regresó a su inmensa y silenciosa casa en Lomas de Chapultepec. Los techos altos y los pasillos de mármol parecían burlarse de ella, amplificando el eco de su soledad. Se sentó en la oscuridad, el insulto de Santiago, vieja perezosa, repitiéndose en su mente como un eco infernal. El dolor era físico, una opresión en el pecho que le dificultaba respirar. Amaba a su hijo con una ferocidad que dolía, y la idea de ejecutar su plan la aterraba. ¿Y si al enseñarle esta lección, lo rompía de una manera irreparable? ¿Y si, en el proceso de forzarlo a verla, lo perdía? ¿Para siempre? Era la batalla definitiva de su vida, el instinto maternal de proteger contra la dolorosa necesidad de educar. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados pero la resolución firme, llamó a Armando. Su voz era tranquila, pero su fiel abogado, que la conocía desde hacía 30 años, percibió la tormenta debajo de la calma. «Armando, necesito que me prepares un puesto en el centro de logística de Tlalnepantla», dijo ella sin rodeos. «¿Un puesto, Isabela? ¿De qué estás hablando?», respondió él, confundido. «Quiero un trabajo de nivel de entrada. Limpieza, intendencia, lo que sea. Necesito una nueva identidad, un gafete, un uniforme. Nadie puede saber quién soy, especialmente Santiago». Armando intentó disuadirla, argumentando los riesgos, la locura del plan, pero Isabela fue inflexible. «Él tiene que verlo, Armando. Tiene que ver cómo trata a la gente que cree que no importa. Y yo, por primera vez, seré una de esas personas». La transformación de Isabela Reyes en Isa fue metódica y completa. Guardó sus vestidos de seda y sus zapatos de piel, y los reemplazó con ropa comprada en un tianguis de la colonia Doctores. Pantalones de trabajo deslavados, blusas sencillas de poliéster y unos zapatos de goma, cómodos y anónimos. Se recogió el cabello en un chongo austero y dejó de usar el discreto perfume que la había acompañado durante años. Se miró al espejo y no vio a la fundadora de Grupo Axiom, sino a una mujer mayor, cansada, una de las miles que luchan por un salario mínimo en la ciudad. Practicó encorvar ligeramente los hombros, bajar la mirada al hablar, adoptar una actitud de servilismo que le repugnaba, pero que era necesaria para su papel. Era el disfraz más doloroso que jamás había usado. Su primer día en el centro de distribución de Tlalnepantla fue una bofetada de realidad. El monstruoso complejo, una colmena de actividad con cientos de empleados, camiones y montacargas, era un testimonio tangible de su éxito. Ella había aprobado los planos, había elegido la ubicación, pero ahora entraba por la puerta de servicio, mostrando un gafete con su nueva identidad. Isa Martínez, personal de intendencia. El olor a cartón, aceite y sudor llenaba el aire. El ruido era ensordecedor. Nadie le dirigió una segunda mirada. Era invisible, un fantasma en su propio imperio. Y en esa invisibilidad, sintió un terror y una extraña sensación de libertad. Por primera vez, iba a ver la verdad de su creación sin el filtro del poder. Su supervisor, un hombre hosco y con prisa, le asignó la limpieza del área de oficinas ejecutivas. Mientras trapeaba los relucientes pisos de cerámica,
Vio a Santiago salir de su oficina. Su corazón dio un vuelco. Se veía tan profesional, tan lleno de confianza. Pero esa imagen se hizo añicos segundos después. Santiago interceptó a un joven analista en el pasillo, casi arrancándole de las manos un informe. ¿Eres idiota o qué?, espetó Santiago, su voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Te dije que la gráfica tenía que ir en la página 3, no en la 4. ¿Es tan difícil seguir una simple instrucción? El joven, pálido y tembloroso, apenas pudo balbucear una disculpa. La humillación pública era un deporte para su hijo. Isabela sintió una oleada de vergüenza y furia. Tuvo que apretar con fuerza el mango del trapeador para no soltarlo y marchar hacia su hijo. Vio al joven analista regresar a su cubículo con los hombros caídos, completamente desmoralizado. Santiago, en cambio, entró en su oficina con aire de superioridad, como si acabara de ganar una batalla importante. Para él, el poder no era una herramienta para construir, sino un arma para intimidar. Isabela comprendió que el problema era más profundo de lo que imaginaba. No era solo ingratitud hacia ella, era un desprecio sistémico hacia cualquiera que considerara inferior. Su lección no podía ser suave. Tenía que ser un terremoto que sacudiera los cimientos de su arrogancia. Los días siguientes confirmaron sus peores temores. Como Isa, la mujer de la limpieza, era completamente invisible para su hijo. Él pasaba a su lado sin verla, inmerso en su teléfono. Una tarde, en la cafetería, Isabela estaba limpiando una mesa cuando Santiago y un grupo de gerentes se sentaron cerca. Escuchó sus conversaciones, llenas de burlas hacia los trabajadores del almacén, a quienes llamaban los cargadores o la plebe. Se quejaban de los empleados mayores, diciendo que eran lentos y que deberían ser reemplazados por gente joven con más energía. Cada palabra era una daga en el corazón de Isabela, quien había construido su empresa sobre la lealtad de esos mismos trabajadores veteranos. El momento más doloroso llegó un miércoles por la mañana. Santiago caminaba apresuradamente por un pasillo, hablando por teléfono, y sin mirar, tropezó ligeramente, derramando parte de su café al suelo. Se detuvo, miró la mancha con asco y luego la vio a ella, que estaba barriendo a unos metros de distancia. No dijo, por favor, ni disculpe. Simplemente chasqueó los dedos en su dirección y señaló el charco con un gesto imperioso antes de seguir su camino. La trató no como a un ser humano, sino como a una herramienta. Isabela se quedó paralizada, el sonido del chasquido resonando en sus oídos. Sintió la quemadura de la humillación de una manera tan personal y directa que todas sus dudas se evaporaron. Su hijo necesitaba ser desmantelado. En medio de esa atmósfera de desdén, un pequeño acto de bondad brilló como un faro. Una tarde, mientras Isa luchaba por mover un pesado contenedor de basura, una mujer de unos 50 años, con uniforme de supervisora de empaque y una sonrisa amable, se detuvo para ayudarla. «Espere, señora, eso está muy pesado. Permítame», dijo, y con un esfuerzo conjunto movieron el contenedor. «Soy Carmela, por cierto», se presentó. «Usted es nueva, ¿verdad? No la había visto». Isabela, como Isa, asintió tímidamente. Carmela le sonrió. «Bienvenida. Este lugar es una locura, pero la gente es buena. No haga caso a los jefes de arriba. A veces se olvidan de dónde vienen». Al día siguiente, durante la hora del almuerzo, Carmela vio a Isa sentada sola en un rincón y se acercó a ella. «No ha traído almuerzo, ¿verdad?», preguntó con amabilidad. Antes de que Isabela pudiera responder, Carmela partió su torta de jamón por la mitad y le ofreció una parte. «Tenga, no es mucho, pero es mejor que nada». Se sentaron juntas, y Carmela le habló con orgullo de sus 20 años en grupo, Axiom, de cómo la empresa le había permitido pagar la educación de sus hijos. Vio a la empresa no como una máquina, sino como una familia. En la decencia y la integridad de Carmela, Isabela vio el alma perdida de su propia creación. Carmela era el antídoto para el veneno de Santiago.
Esa bondad fortaleció aún más la resolución de Isabela, porque pronto se daría cuenta de que personas como Carmela eran las víctimas directas de la ambición desmedida de su hijo. Santiago estaba a cargo del lanzamiento de un nuevo y ambicioso proyecto de logística, la ruta Durango-Mazatlán, un contrato millonario que prometía optimizar las entregas a través de la sierra. Para impresionar a la junta directiva y acelerar los resultados, Santiago implementó un nuevo software de enrutamiento, ignorando las advertencias de los planificadores veteranos, incluida Carmela, quien había señalado en un correo electrónico los riesgos de no probar el sistema adecuadamente en una geografía tan compleja. Como era de esperar, el sistema falló de manera espectacular. El primer convoy de camiones se perdió en rutas secundarias. Los productos perecederos de un cliente clave se echaron a perder bajo el sol de Sinaloa, y el contrato entró en riesgo de cancelación. La noticia cayó como una bomba en la sede corporativa. Santiago entró en pánico. Vio su carrera, su reputación de self-made man, a punto de desmoronarse. La presión era inmensa, y en lugar de asumir la responsabilidad, su mente se retorció para encontrar un chivo expiatorio. El miedo sacó lo peor de él, y supo exactamente a quién culpar para salvarse. Desde su posición privilegiada, con acceso a toda la información a través de Armando, Isabela observó con horror cómo se desarrollaba la traición. Vio los registros digitales. Vio cómo Santiago, en la oscuridad de la noche, manipuló los registros del sistema para que pareciera que el error de enrutamiento se originó en una entrada manual realizada desde la terminal de Carmela. Buscó el correo electrónico en el que ella advertía del riesgo y lo borró del servidor. Estaba fabricando meticulosamente el caso para destruir la carrera y la reputación de una empleada leal y honesta, con el único fin de proteger su propia imagen. La lección ya no se trataba solo de gratitud, ahora se trataba de justicia. Isabela sintió una náusea profunda. Su hijo no solo era arrogante e ingrato, era cruel y corrupto. Estaba dispuesto a sacrificar a una mujer inocente para ocultar su propia incompetencia. La guerra interna de Isabela llegó a su fin. Ya no había dudas, ya no había miedo a perderlo. El hombre que Santiago era en ese momento no era el hijo que ella quería conservar. El amor maternal a veces no consiste en abrazar, sino en detener, en poner un límite. Y el límite de Isabela se había alcanzado. Llamó a Armando de nuevo, su voz ahora sin rastro de calma. Era el hielo puro de la autoridad. Prepara la sala de juntas, Armando. Convoca a todo el consejo y asegúrate de que Carmela y Santiago estén presentes. Es hora. La sala de juntas principal del grupo Axiom era un santuario de poder, diseñada para intimidar. Una mesa de caoba pulida de 10 metros de largo reflejaba el frío resplandor de las luces del techo. A través de una pared de cristal, la Ciudad de México se extendía como un vasto tablero de juego. Alrededor de la mesa se sentaba el consejo directivo, hombres y mujeres con rostros impasibles que controlaban el destino de miles de empleados. En un extremo, Carmela, vestida con su sencillo uniforme, parecía un pajarillo atrapado en una jaula de halcones. Estaba pálida. Sus manos torcían un pañuelo de papel hasta deshacerlo. En el otro extremo, Santiago, de pie, proyectaba una imagen de control absoluto. Ajustó su corbata, lanzó una mirada de suficiencia a los presentes y comenzó su presentación. En un rincón, junto a un carrito con tazas de café, Isa permanecía en silencio, una sombra que nadie notaba, especialmente el orador principal. Con la fluidez de un mentiroso consumado, Santiago expuso su versión de los hechos. Usó gráficos complejos y un lenguaje corporativo para detallar el lamentable fallo en el proyecto Durango-Mazatlán. Habló con un falso tono de pesar sobre la negligencia grave que había puesto en riesgo un contrato de 100 millones de pesos. Y entonces, proyectó en la pantalla gigante el rostro de Carmela, junto a una línea de código resaltada en rojo. El error, como pueden ver, se originó por una entrada
Manual no autorizada desde la terminal de la supervisora Carmela Ortiz, sentenció, su voz resonando con una autoridad cínica. Recomiendo, con gran pesar, la terminación inmediata de su contrato para restaurar la confianza de nuestro cliente. Carmela se encogió en su silla, una lágrima silenciosa rodando por su mejilla. La humillación era total, y no tenía voz para defenderse en ese tribunal de verdugos. Cuando uno de los directores comenzó a asentir, Armando Herrera, el presidente del consejo, levantó una mano. El silencio fue instantáneo. «Un momento, por favor», dijo Armando, su voz tranquila pero cortante. Todos los ojos se volvieron hacia él. Su mirada pasó de Santiago, fría como el acero, hasta el rincón oscuro donde estaba Isa. «Santiago, antes de proceder, creo que hay una perspectiva que no hemos considerado». Hizo un gesto con la cabeza hacia ella. «Señora, ¿le importaría compartir con nosotros lo que sabe sobre este asunto?» Un silencio atónito se apoderó de la sala. Santiago soltó una carcajada incrédula y despectiva. «¿Disculpa, Armando? ¿Le preguntas a la señora de la limpieza? ¿Qué diablos va a saber ella? Esto es ridículo. Con todo respeto, no tenemos tiempo para estas tonterías». La sonrisa burlona de Santiago se congeló en su rostro cuando vio la expresión de Armando, que no cambió. El abogado lo miró fijamente, permitiendo que la tensión se acumulara hasta ser casi insoportable. «Santiago, te sugiero que muestres un poco de respeto», dijo Armando, su voz bajando a un tono grave y peligroso. Hizo una pausa, asegurándose de tener la atención absoluta de su hijo. «¿Por qué no le estás hablando a Isa, la de la limpieza? Le estás hablando a la arquitecta de todo lo que ves a tu alrededor. Le estás hablando a la fundadora, accionista mayoritaria y dueña absoluta de Grupo Axiom». Armando giró lentamente su cabeza hacia Isabela. «Le estás hablando a la señora Isabela Reyes, tu madre». El impacto de la revelación fue como una onda expansiva. Las mandíbulas cayeron. Santiago retrocedió un paso, su rostro una máscara de horror y confusión. Entonces, Isabela dio un paso hacia la luz. El cambio fue instantáneo y sobrecogedor. La espalda encorvada de Isa se enderezó con una dignidad imponente. La mirada baja y sumisa se levantó, y sus ojos, ahora afilados y llenos de una autoridad innegable, se clavaron en los de su hijo. La humilde trabajadora de la limpieza se desvaneció, y en su lugar apareció la magnate, la reina en su castillo. Su voz, cuando habló, no fue un grito, sino un bisturí. «Tú no perdiste un contrato por la negligencia de Carmela, Santiago», comenzó, cada palabra precisa y devastadora. «Lo pusiste en riesgo por tu arrogancia». Con una calma aterradora, expuso la verdad. El software no probado, el correo electrónico de advertencia que él borró, la manipulación nocturna de los registros. «Esta mujer», dijo señalando a Carmela, «intentó proteger a la empresa. Tú intentaste protegerte a ti mismo, y en tu cobardía, no dudaste en destruir a una empleada inocente y leal, a una mujer que, a diferencia de ti, me trató con dignidad cuando creía que yo no era nadie. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo». El silencio que siguió a la revelación de Isabela fue absoluto, tan denso que parecía tener peso. Los miembros del consejo miraban de Santiago a Isabela, sus rostros una mezcla de asombro y un naciente respeto por la mujer que siempre habían subestimado. Santiago, pálido como un fantasma, abrió la boca para hablar, pero ningún sonido salió. Era un rey desnudo en medio de su corte. Isabela se acercó a la cabecera de la mesa, el lugar que siempre le había pertenecido, y se dirigió a su hijo. Su voz ya no la de una acusadora, sino la de un juez dictando una sentencia inevitable y dolorosa. «Santiago Reyes, por tu falta de integridad, tu falta de carácter y tu deslealtad a los valores sobre los que se construyó esta empresa, quedas despedido con efecto inmediato». Le informó que se le retiraría el coche de empresa, las tarjetas de crédito y el acceso a las instalaciones. «El dinero que te di sin que lo ganaras te convirtió en esto. Ahora, sal al mundo y construye tu propio valor».
Empieza desde cero. Luego, Isabela se giró hacia Carmela, cuyo rostro reflejaba una confusión total. Con una suavidad que contrastaba con la dureza de sus palabras anteriores, Isabela se acercó a ella. «Carmela», dijo, y toda la sala se inclinó para escuchar. «En nombre del grupo Axiom, y en el mío propio, te ofrezco mi más profunda y sincera disculpa. Tú representas todo lo que está bien en esta compañía: la lealtad, la honestidad y el trabajo duro». Ante la mirada atónita del consejo, Isabela anunció: «Tu integridad no solo será reconocida, será recompensada. A partir de hoy, se crea un nuevo puesto. Quedas nombrada directora de Supervisión de Calidad y Ética Laboral, con un asiento en este consejo. Tu trabajo será asegurarte de que la voz de nuestros empleados sea siempre escuchada y respetada». Carmela, abrumada, solo pudo asentir. Las lágrimas ahora eran de gratitud y vindicación. En las semanas que siguieron, Grupo Axiom experimentó una revolución silenciosa. Isabela asumió su papel de líder de forma activa y visible. Ya no era una figura en la sombra, sino la fuerza impulsora de una nueva cultura empresarial. En su primera reunión general, se dirigió a todos los empleados, desde los ejecutivos hasta el personal de mantenimiento, y delineó su nueva filosofía, el capitalismo compasivo. Sostuvo que las ganancias y la dignidad humana no eran objetivos opuestos, sino que debían estar intrínsecamente ligados. Un camión puede transportar mercancía, pero es un empleado valorado quien lo conduce con orgullo y cuidado, declaró. Nuestro verdadero activo no está en los almacenes, sino en el corazón y el carácter de nuestra gente. Su visión era clara: construir una empresa más fuerte a través de una base más humana. Fiel a su palabra, su primera gran iniciativa fue la creación de la Fundación Axiom para la Dignidad Senior, inspirada directamente por el dolor y la invisibilidad que sintió como Isa. Diseñó un programa innovador. La fundación ofrecería recalificación profesional, talleres de tecnología y bienestar, y oportunidades de empleo flexibles para personas mayores de 60 años. No era caridad. Era una inversión estratégica en la experiencia y la sabiduría. La sociedad desecha a las personas cuando más tienen que ofrecer, explicó a la prensa. Nosotros vamos a demostrar lo equivocada que está esa idea. Su humillación personal se había transformado en un legado corporativo, una misión que cambiaría la vida de miles de personas. La opulenta y vacía mansión de Lomas de Chapultepec comenzó a sentirse menos solitaria. Isabela encontró un nuevo propósito que la llenaba de energía. Pasaba sus días en la empresa, no encerrada en una oficina, sino caminando por las instalaciones, hablando con los trabajadores, aprendiendo sus nombres y sus historias. A menudo almorzaba en la cafetería general, sentada a la mesa con Carmela, quien se había convertido no solo en una ejecutiva eficaz, sino en su amiga más cercana y confidente. El frío del éxito anónimo fue reemplazado por la calidez de la conexión humana. Había perdido un hijo malcriado, pero había ganado una familia de miles de empleados leales que finalmente conocían y admiraban a la mujer que había construido su mundo. 2 años después, la escena cambia a una pequeña y acogedora cafetería en la colonia Roma. El lugar está impecable. El aroma a café recién molido flota en el aire. Detrás de la barra, un hombre de 32 años limpia meticulosamente la máquina de espresso. Es Santiago. Su rostro ha perdido la arrogancia juvenil y ha ganado una madurez tranquila. Viste un delantal simple y se mueve con la eficiencia de alguien que conoce y respeta su trabajo. Ya no lleva trajes de diseñador, pero parece más cómodo en su propia piel que nunca. Saluda a los clientes habituales por su nombre y dirige a su pequeño equipo con una paciencia que nunca antes poseyó. Es el gerente del local, un trabajo que consiguió y ha mantenido por mérito propio. En un breve descanso, sale a la acera y marca un número en su teléfono. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?», dice cuando ella contesta. Su voz es tranquila, respetuosa. No hay rastro de la petulancia de antes. No llama para pedir dinero ni para quejarse de su suerte.
Llama para contarle que finalmente perfeccionaron la receta de un pastel de elote y que los clientes están encantados. Le pregunta por la fundación, por Carmela, por su día. La conversación es sencilla, sin grandes dramas ni declaraciones, pero está cargada de un significado profundo. Es la comunicación honesta y simple entre una madre y un hijo, que están, pieza por pieza, reconstruyendo un puente que parecía haberse quemado por completo. Isabela está en su oficina, ahora llena de fotos de empleados sonrientes y premios de la fundación. Mientras escucha la voz de su hijo, una genuina sonrisa ilumina su rostro. No es la sonrisa de una magnate, sino la de una madre orgullosa. Cuando cuelgan, se queda mirando por la ventana el horizonte de la ciudad que conquistó. Una única lágrima de felicidad pura y cristalina se desliza por su mejilla. Había tenido que demoler el castillo de naipes de su hijo para obligarlo a construir una base de carácter sólido. Perdió un heredero arrogante, pero estaba recuperando lentamente a un hombre de verdad. Y en ese momento, rodeada de su legado y con la esperanza de un futuro reconciliado, Isabela Reyes se sintió, por primera vez en su vida, la mujer más rica del mundo. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana,